que acabamos de ver en el plano anterior, que es lo que se llamaría el centro histórico. Todo lo demás surge en la segunda mitad del 19 y la primera década del 20. Todo esto es una ciudad residencial, exclusivamente residencial, y entonces esto se empieza a convertir en centro. Es decir, el concepto centro para nosotros es nuevecito, se acaba de inventar en el siglo XX por la necesidad de la ciudad. Y entonces hay una ciudad servida, ¿no? Y el centro es como el centro servidor de esa ciudad servida, que después va a ser modificado, ¿no? Esto es tal vez el primer proyecto de un nuevo centro urbano. Mario Pani, en el cruce de dos vialidades fundamentales para la ciudad, el Paseo de la Reforma y una gran avenida, ahora la avenida más larga de la ciudad, que en ese momento va creciendo, iba naciendo. Y entonces lo que propone Pani, que me parece verdaderamente estupendo, es un nuevo centro, un nuevo centro urbano, con una nueva arquitectura, ¿no? Muy urbano, muy urbano, para la escala de la ciudad. Esto no se desarrolla, no sucedió así, pero sí se empieza a desarrollar hacia esta zona un nuevo centro urbano en la ciudad, que es la zona rosa, ¿no? ¿Cómo surge esto, no? Es un nuevo centro que tiene oficinas, que tiene comercio, que tiene hoteles, que tiene restaurantes, que tiene bancos, que tiene vivienda. Es un nuevo centro urbano, otra vez multifuncional, muy similar al centro viejo, y no es el centro como de especialidades. Este todavía es un centro multifuncional, ¿no? Bueno, debería haber otra importante. Y después, en los 50s y los 60s, empiezan a aparecer nuevas alternativas. En los 50s empieza a haber una modalidad diferente, yo pensé que traía la imagen, perdón, no, que es un centro urbano lineal, que es el Paseo de la Reforma, que empieza a desconcentrar una serie de oficinas gubernamentales, de bancos, de un montón de servicios que estaban en el viejo centro y que empiezan a generar una nueva centralidad lineal de muchos kilómetros, ¿no? Eso se define durante los años 50, pero también en los 60 empieza a aparecer el monstruo, ¿no? Los centros comerciales, los shoppings, todo esto, algunos excelentemente bien realizados, como este que es el primero, ¿no? Que es la Plaza Universidad, realizada en 69, en el sur de la ciudad, fuera de la ciudad tradicional, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Es un lugar que concentra sobre todo comercio, fuera de la ciudad, ya es monofuncional, ¿no? Pero que creo yo no compite con el centro histórico tradicional, sino ofrece una manera diferente de comprar, ¿no? Que después se va a agudizar hasta nuestra época actual, pero que en ese momento ofrecía no solo la compra compulsiva, como se le acusa, sino la posibilidad del recorrido, del paseo dominical, del paseo familiar, etcétera, ¿no? Y esto después se traduce en este gran monstruo, ¿no? Que es la ciudad satélite con la plaza satélite, también proyecto del gran arquitecto Juan Sordo, y ciudad satélite en 70, perdón, es una ciudad nueva, ya es una ciudad nueva con una centralidad, el primer fraccionamiento suburbano de nuestra ciudad, que surge más o menos hacia 1957, ¿no? Y ya es una ciudad muy diferente, es un fraccionamiento planificado, un nuevo polo de crecimiento con vivienda, comercio, educación, y se suponía con trabajo. Y aquí ya el shopping adopta unas dimensiones verdaderamente gigantescas y adopta una fisonomía que fue un cascarón central, informe, diría yo, rodeado de vehículos, ¿no? La imagen urbana era un montón de vehículos y al fondo un telón de fondo que cambia, ¿no? Y entonces surge esto, ¿no? Una modalidad de una vida interna
que sigue recuperando la idea del paseo, del camino, etcétera, autista con el resto de la ciudad, es decir, uno podría vivir ahí sin tener contacto con lo que pasa en el exterior, un poco como pasa en Las Vegas. También quisiera mencionar que otro momento en Ciudad de México del tema de las centralidades es algo que se va a dar mucho en los planes de desarrollo urbano de los años 70 y 80, en donde aparece, pero casi en todos ellos, el tema del centro urbano, o posteriormente el tema del corredor urbano. Esto surge de la experiencia de los centros de barrio tradicionales. Se retoma la experiencia del centro de barrio tradicional, pero el centro urbano, las nuevas centralidades, es una propuesta de desarrollo urbano. No es un accidente, es una propuesta de desarrollo urbano que supone la multicentralidad en una ciudad tan compleja como la Ciudad de México. No es un accidente, no es una maldición, eso es una decisión de los planificadores urbanos de esa época. Y luego surge esto, ¿no? El tema de la ciudad corporativa es la ciudad, una ciudad nueva, en una periferia no tan periférica, en un terreno que había estado habitado, fue basurales, pero había gente, ¿no? Es, ¿cómo se llama?, expropiado hacia mediados de los 80 y se hace un plan rector realizado por Ricardo Legorreta, que ya había realizado el plan maestro del Centro Nacional de las Artes, pero acompañado de Teodoro González León y de Carlos Tejeda, ¿no? La experiencia, creo yo, urbana de Ricardo Legorreta era el Centro Nacional de las Artes, y Teodoro y Carlos Tejeda ya habían trabajado en varios proyectos urbanos, entre ellos en Toluca. ¿Y qué es esto?, ¿no? Es una nueva ciudad fabricada, totalmente fabricada, con un plan maestro, pero que en términos reales consistía en un pan vial muy largo y después terrenos que se venden, y todo eso estaba pensado para los grandes corporativos que ya no tenían espacio en la ciudad. Ya no teníamos en ese momento terrenos de estas dimensiones en otras partes de la ciudad, ¿no? Y surge esto, pero también es interesante, ¿no? Ve el plan, ¿no?, muy de la época, pero surge atrás de esto, ¿no? Esta es la ciudad que existe justo atrás y que sigue existiendo. Y entonces surge esto. Otra vez el mall, creo yo, ya llegando a su límite máximo de dimensiones, ¿no? Las vialidades, ese mundo maravilloso de los interiores de los centros comerciales, ¿no? Y todo esto, la ciudad corporativa, en donde los corporativos además llaman a las figuras del momento, nacionales o internacionales, para hacer sus edificios, ¿no? Edificios que en función del plan urbano estaban pensados porque la suma de edificios bien hechos, ¿no?, hermosos, icónicos, deberían traer como suma una ciudad hermosa, lo que no ocurrió nunca, ¿no? Y entonces, en paralelo a esto, surgen estas torres ya de servicios para que la gente viva, para que la gente ponga sus oficinas, o pueden surgir edificios como este edificio embarazado, ¿no? Una cosa ya verdaderamente aberrante, ¿no?, en donde se puede casi cualquier cosa y que generan una forma de vida muy rara, ¿no? Una ciudad, toda una zona de ciudad en donde no hay espacio peatonal, no está pensado para que la gente camine. La gente que trabaja en esos lugares se complica la vida para ir a almorzar todos los días, porque está pensada solo para autos, ¿no? No hay espacios públicos, aunque en el plan rector aparecen zonas públicas generosas, no hay ninguna de ellas, ¿no? Caminar por aquí es verdaderamente infame. Y luego un montón de espacios como esos que son muy curiosos. Al mismo tiempo, están en una ciudad aislada, son torres aisladas, otra vez autistas, que tienen todo, ¿no? Adentro hay salones de belleza, peluquerías, tintorerías, gimnasios, spas, cine, adentro de cada una de las torres, ¿no? Entonces son como muchas ciudades.
Y además en muchas de ellas no existe gente que viva permanentemente, sino son como apart hotel para los grandes corporativos, en donde la empresa renta un espacio o 20 espacios para su personal que se mueve por el mundo y que va a estar una semana, 3 meses, 6 meses o un año ahí, viviendo en una ciudad rarísima. Y una ciudad que está haciendo crisis. Creció y ahora el problema es la conexión con la ciudad, ¿no? Trabajar en este lugar representa 1 hora y media, 2 horas, ¿no?, de transporte para poder, en coche, para poder llegar, ¿no? Todos los días, todos los días. Y luego, esto es lo que quería mostrar, esto es más reciente. Voy a tratar de detenerme un poco. Y esto surge del tema de observar la ciudad con el Observatorio de la Arquitectura en un fenómeno que está en proceso en ciudad, ¿no? Este es un ejemplo hacia el norte de la ciudad, justo detrás de Polanco, en donde había una zona de industrias. Entonces, otra vez son grandes terrenos, industrias que estaban en desuso, muchas de ellas abandonadas, incluso algunas tuvieron que salir de la ciudad por las leyes ambientales y generaron grandes terrenos. Se compran esos terrenos, ¿no?, que están rodeados de habitación, de barrios populares, a veces barrios obreros, para hacer ciudades ideales. Ciudades muy, muy, muy concentradas en 2, 3, 4, 10 manzanas, según la posibilidad del terreno, en donde igual, aquí pasa todo, ¿no? Pasa todo y segrega esta parte de una ciudad con unas necesidades propias, ¿no? Tiene una lógica propia y está pensada para cierta gente, ¿no? Los eslóganes son verdaderamente maravillosos: vive tranquilo, vive en el futuro. Hay cosas bien bonitas que dicen ahí, ¿no? Verdaderamente, bien bonitas, ¿no? Esto está en proceso, para que tengan una idea. Este proyectito tiene 78.000 metros cuadrados de terreno, ¿no? Centro comercial, centro cultural, oficinas corporativas, 430 departamentos, un hotel, el Museo Sumaya, el Museo Jumex, cine, teatro y cajones de estacionamiento para 9.000 autos. 9.000 autos que van a producir un impacto en esa zona, que ya están produciendo. ¿No? Ahí está, es bien bonita, ¿no? La idea, esos espacios verdes bien preciosos en la maqueta, en los renders, absolutamente inaccesibles, ¿no? Esos son para la gente que compra y vive acá, ¿no? Ahí no hay rejas, no es cierto, todo está como una ciudad medieval, ¿no?, amurallada, y ya surgió el primer museo, el Museo Sumaya, y está pensado para cierta gente, ¿no? Exacto, ¿no? De la Quinta Avenida nosotros ya tenemos, si no pueden llegar hasta Nueva York, pueden hacer un escalamiento, si les surge algo, ahí venden, ¿no? Y luego está surgiendo esto otro en la misma zona, y ya es una modificación de ese gran mall que rompió su escala en satélite, el Paseo Antara de Javier Sordo, el hijo del otro gran maestro Sordo, en donde hay una calle, ¿no?, mucho más generosa, más gentil, y en donde ya empiezan a mezclarse los usos. Hay oficinas, hay comercio, hay cines, y se está volviendo una modalidad que se está repitiendo en otras partes. Y esto, otra nueva ciudad muy cercana, ¿no?, de esta imagen de la ciudad moderna, del futuro, que es Parques Polanco, en donde, como ven ustedes, participan figuras del jet set internacional y de nuestro jet set nacional. Plaza, el Parque Polanco, que se inició en 2007. ¿No? Vean las imágenes del proyecto, y en donde, como en Santa Fe, cada edificio es independiente, es autónomo, es valioso en sí mismo, es hermoso en sí mismo, son objetos, la arquitectura como objeto. Pero vean esto, ¿no? Entonces los departamentos, uno llega por un corredor de planta baja o del estacionamiento y se sube y pasa por puentes, una cosa así como de película norteamericana, bien bonito, ¿no? Vean eso. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Lo que está terminando. Ese proyecto ya está muy, muy avanzado. Hay zonas que ya se están habitando. Y con este concluyo,
en el sur de la ciudad, ¿no? La ciudad viva. Y vean, ¿no? Ay. César Pelli, el proyecto urbano, y Richard Meyer proyectándonos en esa torre verdaderamente fantástica. Pero vean dónde está, ¿no? No está en el espacio federal, está metido en la ciudad, en una zona cercana de gran valor como es Coyoacán y una zona conflictiva. Pero vean otra vez la imagen, ¿no? Es de veras, uno ve eso y dice, no, México. Vamos adelante, carajo, con una certeza de futuro en un país como el mexicano. Pero, hijo, es apabullante, ¿no? Y además todos vamos a ser bien felices. Es bien bonito eso. Y esta es la realidad, ¿no? Se está construyendo esto, atrás de esto, en avenidas que ya en este momento tienen enormes problemas de circulación. La ciudad, plan maestro de César Pelli, diseño de las torres de Meyer, desarrollo del proyecto, ya lo dije, el grupo urbano, diseño del paisaje, Mario Sheinbaum, tu amigo, qué vergüenza las que nos está haciendo, ¿no? Participantes, un montón de espacios nacionales e internacionales, ¿no? Un centro comercial, hospitales, vivienda, oficinas, cines, una clínica de 18,000 metros cuadrados, 10,000 cajones de estacionamiento, 10,000 cajones sobre una avenida lateral de una vía rápida, ¿no? Eso ya está empezando a construir en estas cosas que están hasta abajo, ¿no? Pero para que tengan ustedes una idea, la primera fase de esto que se está construyendo es una torre de departamentos en un área de terreno de 6,270 metros cuadrados con 6 sótanos, ¿no? Para 935 automóviles, ¿no? La gente no se manda quepa, pero caben 935 automóviles, ¿no? Y en el otro que se está construyendo 421 más. Entonces, traje esto porque más que certezas me siembra dudas, es decir, las centralidades en países como en ciudades como esta, pero también en Bogotá, también en Buenos Aires, en Río, en Sao Paulo, está generando nuevas maneras de hacer ciudad. Las centralidades creo que son necesarias para armar la ciudad y el riesgo también de esta manera de ver la centralidad de conjuntos que hacen abstracción absoluta de lo que los rodea, que son absolutamente autosuficientes, son totalmente uterinos, ¿no? La vuelta al diseño materno, que prescinden del mundo, crean impacto en la ciudad, van a transformar a pasos agigantados todo lo que nos rodea, pero a muchos metros de distancia, y están generando una ciudad diferente sobre la que habría que pensar. Muchas gracias. Perdón, todavía no tengo 20 minutos, ¿no? Me sobra como uno. Es que hoy en la mañana nos amanecimos con una noticia muy triste. Y quisiera pedir un aplauso para el gran maestro Álvaro Mutis, que nos ha Bueno, vamos a dar comienzo a un diálogo transversal entre los miembros de la mesa y para abrir luego la posibilidad de preguntas de los participantes. A mí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre las presentaciones. La de Álvaro trató de construir unas referencias históricas desde las culturas precolombinas hacia la idea de la centralidad y trató de plantear digamos, la dialéctica entre lo que sería la centralidad de la plaza con la catedral hasta la nueva centralidad que plantea el MOD, algo que también se empalma con lo que Rodolfo
plantea. No parece de todos modos muy claro, para mí por lo menos, que la construcción de tu corredor con 5 centralidades recoja con claridad aquellos valores simbólicos que se planteaban como eje fundamental de una recuperación de carácter cultural espacial, digamos, desde el momento que algunos de ellos eran también espacios comerciales, evidentemente, si tienen alguna vinculación, y no es que esto no signifique que las antiguas centralidades las tenían. Lo de Rodolfo me pareció importante plantear también que hay, aún mirado en el tema patrimonial, hay otras centralidades que la propia ciudad creció. Es decir, ese centro histórico tiene hoy otros centros históricos, Coyoacán, Xochimilco y demás, que son parte de la realidad, digamos, de México, que evidentemente tienen peculiaridades similares a esta otra circunstancia que has planteado. Lo mismo sucede, si queremos, en ciudades capitales como Caracas, que ha perdido muy fuertemente su realidad de centro histórico, pero que encuentra en Baruta o en Petare, es decir, en los barrios, otros elementos de cualificación. Entonces aquí aparecería el tema del barrio, que es un tema del cual creo que no hemos hablado en la centralidad, y la articulación del barrio con los antiguos centros, que son temas muy claros. A mí me hubiera gustado que María Eugenia nos hubiera hablado también de qué nos pasó con Santa Bárbara, la Santa Barbaridad que hicimos en su momento. Por lo tanto, creo que estas cosas son frutos de procesos, donde las intervenciones, como las que María Eugenia planteaba, de peatonalización, son en definitiva medidas que tienden a fortalecer las formas de articulación y comunicación de nuevos espacios centrales que se van generando. Y este es un tema que creo yo que es clave en este asunto. Sin embargo, las ciudades no han perdido la centralidad antigua. Y esto es quizás lo más notable, porque si yo tengo que pensar en los 20 y tantos millones de habitantes de México, cuando tienen que desalojarlos, los desalojan de la Plaza Mayor, ¿no es cierto? Es decir, el Zócalo. Van al Zócalo a protestar, van al Zócalo a pedir, van al Zócalo a decir que esa centralidad tiene la fuerza de ser un barrio más de la ciudad, pero es el barrio con el cual todos los habitantes de la ciudad de alguna manera se identifican. Es decir, y esto no se ha perdido, y creo que es uno de los temas importantes en esta idea de la centralidad. Bueno, por lo tanto me gustaría que empezáramos unos comentarios, si les parece, respecto a estas cosas que les he manifestado. José Álvaro, sí, seguro. Sí, efectivamente, el tema de la centralidad y tu comentario sobre donde el corredor central no se expresan los valores. Bueno, ¿cuáles fueron los valores que trataba de esbozar a través de ese recorrido en velocidad de luz? Era que una centralidad es ante todo un valor simbólico en el cual se autorrepresenta una sociedad. Esa centralidad es un elemento clave, ya sea en una cultura mesoamericana que se autorrepresenta con el orden cósmico de los 4 ejes cardinales, el eje vertical del inframundo, el cielo y la tierra. Entonces, al estar y compartir en esa centralidad, hay una legitimación y una integración social. Hay una centralidad, los dibujos también no lo pude expresar por el tiempo, pero está cuando se superpone la catedral metropolitana en México, exactamente donde estaba el templo mayor de Tenochtitlan. Entonces hay una nueva centralidad que se superpone a la otra. Entonces los valores simbólicos, los valores de la interacción social, los valores del uso mixto, los valores de multirepresentatividad de los elementos políticos son lo que hace la centralidad. Nosotros cuando vamos al Paseo de la Sexta Avenida, exactamente, el valor que tiene es casi didáctico. No es el cambio de la ciudad que quisiéramos. Es didáctico porque la ciudad la está haciendo los proyectos que tú presentaste, solo que
México en grande y Guatemala en chico. Pero si vemos está Paseo Cayalá, que son justamente ese tipo de proyectos introspectivos, aislados, de esos hombres felices y mujeres felices que viven adentro, y ves la foto en la Autonanza y ves los barrios marginales y los barrios tradicionales y las calles saturadas de carros y todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Que, y quizá eso tuvo que ver incluso cuando yo hablo de una renuncia a donde estaba, es que para completar la centralidad se requiere una normativa del espacio privado para completar la agenda. Efectivamente, en la Sexta Avenida, tú ves la fotografía, hay 1,5 millones de personas mensual que está concurriendo, es público, ya es un elemento importante, no estás en el mall, no estás en la calle, pero luego da un paso hacia adentro y quien se queda con toda la tajada es el sector privado, se queda con la plusvalía de la inversión y de la conversión del espacio público. Nosotros no tuvimos los elementos para crear vivienda, para crear los otros elementos complementarios, para hacer el uso mixto que se requiere. Entonces, francamente sí creo que es un debate importante, por eso yo creo que la dimensión política es el elemento clave para poder llevar a cabo la centralidad plenamente ante la desventaja que presentan los 5 o 7 proyectos que tú presentaste, que es válido para América Latina. Quien está haciendo la centralidad falsa, en mi opinión, esa centralidad del consumo es el gran capital que maneja la propiedad de la tierra en las ciudades, y solo se le puede oponer una propuesta política que le haga un paro y que cuando se tomen las decisiones urbanísticas haya una contraparte que le dice: sí señor, pero aquí vas a hacer una calle pública dentro de esos edificios, sí señor, pero tú vas a hacer aquí un parque que es público y no privado, sí señor, vas a hacer una estación y para eso hay que negociar con el capital privado. Entonces sí te acepto la crítica y yo estoy de acuerdo de que no logramos la centralidad en su plenitud, pero en términos relativos fue un elemento didáctico que marcó un camino y una posible lucha hacia esa búsqueda de centralidades. Perdón, Álvaro, yo pienso que en esta lectura hay dos andariveles que tienen confluencia. Uno muy claro son las decisiones políticas, el uso de la tierra, la propiedad de la tierra, las plusvalías que genera el Estado y demás. Y otro es la trascendencia de aquellos valores de carácter simbólico, de los ejes cósmicos y demás, donde tú puedas resolver aquellos otros problemas sin entrar en estos, o si vas a entrar en estos tienes que plantear unas formas de trabajar, digamos, con ellos, que sean más claras y elocuentes. Yo creo que nosotros estamos ante problemas evidentemente serios en nuestra ciudad latinoamericana, que tuvo hasta la década del 60 una escala, digamos, que era de alguna manera reconocible, y que evidentemente hoy ya no lo es, y donde la supuesta modernidad nos está generando una cantidad de temas. Atacar este tema implica una manera, digamos, práctica de mejorar calidad de vida, de plantearse cómo trabajar la ciudad, etc. Lo otro implica además aportar un conjunto de ideas de carácter simbólico y demás que son complejas de resolver. Y allí es donde yo creo que todavía esto tiene un desarrollo que por lo menos no, en muchos de los países americanos, no tienen una claridad de viabilidad nítida, ¿no? Esta sería un poco la reflexión. No sé si ustedes quieren decir algo al respecto. Hablabas de Santa Bárbara, Ramón. Pues la verdad es que esta área que estamos trabajando es un área fracturada, ni mucho menos configura una unidad, a pesar de que tiene ciertos elementos comunes, el tipo de urbanismo, las construcciones, aunque se hicieron en diversas épocas, siguen ciertas lógicas de la estructura de patio, pero digamos que hay unas fracturas en el territorio importante. Pues el Parque Bicentenario en el norte es un problema para la continuidad de este proyecto que pretendemos hacer entre el Museo Nacional y el Museo de Arte Moderno. Creo que es un diseño de estos icónicos que veíamos acá, como el de Meyer y otros, pues que desconoce completamente una historia y un contexto, y en esa medida rompe abruptamente con un territorio muy importante para la ciudad, el territorio
del Parque Centenario y un territorio que en términos de vida urbana se estaba configurando de una manera muy adecuada. El Hospital San Juan de Dios también es un problema en el sur. Estamos entre una línea de tensión norte-sur, digamos, conectada por el proyecto de la carrera séptima, sumamente difícil.